Transformaciones, arte y literatura. Acompáñenos en las diferentes historias, entrevistas, conferencias y tertulias literarias. Buenas tardes. Hoy tenemos como invitado al escritor Juan Miguel Zunzunegui en Transformaciones, Arte y Literatura. Primero que todo, queremos darle la bienvenida y que él mismo se presente. Hola Maya, ¿qué tal? Pues soy Juan Miguel Zunzunegui, escritor mexicano, filósofo, historiador, pues no sé qué más decirles, pero encantado de estar aquí. Sí, 20 libros has escrito. 25, falsificar la historia es el número 25. 25 libros, sí. Hoy vamos a concentrarnos en tu último libro, que es Falsificar la historia. A propósito, es un título muy provocador porque puede generar muchas polémicas, muchas opiniones encontradas. Entonces, ya, ¿tú qué Pues, opinas? pues es la idea, ¿no? Bueno, yo soy provocador, soy polémico y me gusta generar opiniones encontradas. A ver, yo creo que algo que estamos perdiendo muchísimo hoy en día es el pensamiento crítico. O sea, somos cada vez, me parece a mí que somos cada vez, por un lado, más irracionales, y también me parece que estamos en un proceso de mucha inmadurez, donde de pronto el pensamiento crítico escasea y la gente simplemente cree en ideologías. Adiós pensamiento crítico, ¿no? Y falsificar la historia gira mucho en torno a eso, a generar este pensamiento crítico partiendo de una premisa fundamental. A ver, con lo que empieza a falsificar la historia es diciendo, los seres humanos tenemos la facultad de mentir. Y no solamente tenemos la facultad de mentir, y explico por qué, ¿no? Y qué aspectos de la mente nos permiten mentir, qué aspectos de la mente nos permiten creernos las mentiras, aunque sepamos que son mentiras. Eh, pero sobre todo entender que mentirte en la historia sirve precisamente, o sea, puede parecer inocente, ¿no? O sea, uno diría, bueno, ¿y qué más da si pasó esto en lugar de esto otro, ¿no? Si este Claro, acontecimiento no fue así, si no fue así. Parecería que no es grave, pero no es tanto decirte si un acontecimiento fue de una manera o de otra, es que con las narrativas históricas se crea la realidad. eh, a ver, en México lo vivimos muchísimo, ¿no? Hay solamente un capítulo de este libro dedicado a México, está basado en la historia universal, pero ujú, bueno, la gran falsificación histórica de la historia de México para mí es el tema de la conquista, ¿no? La idea de que existió un acontecimiento además terrible llamado la conquista de México, sí, que no pasó nunca. La conquista de México es algo que solo puedes construir con narrativas del siglo XX aplicadas al siglo XVI, ¿no? Cuando dices, ni había México, ni había España, ni esto era un país, ni nada. Y sin embargo, nos construyen una narrativa que hace que el mexicano del siglo XXI esté profundamente enojado con el español y profundamente frustrado por la realidad que nos toca vivir, porque nos cuentan una narrativa histórica donde nos contamos un cuento de hadas, ¿no? Nos decimos, no, hombre, México estaba destinado a ser el mejor país del mundo, ujú. México estaba destinado por Dios a ser una gran potencia, pero pasó una cosa horrible, llegaron los desgraciados españoles y toda nuestra historia se fue a la basura. Eso es una estupidez, es una tontería, es una falsedad absoluta, pero te aseguro que la mitad de los mexicanos se lo cree. Y en el siglo XXI siguen enojados con la conquista, enojados con España, frustrados y jurando que somos pobres porque hace 500 años llegó Hernán Cortés. Sí, el problema también no solamente es en la ideología mexicana, por ejemplo, lo que tú acabas de contar, sino también en todo el mundo, ¿no? O sea, cada país tiene su historia, cada país tiene su narrativa, como tú la llamas. Las historias que les cuentan tienen sus hechos que lo llevan también a reacciones, crean sus ídolos, crean sus héroes y sus revoluciones. De eso depende, de ese es el problema que nosotros tenemos en la actualidad. Ese es el problema con las nuevas ideologías que están surgiendo, con los nuevos programas y con las nuevas agendas que están promoviendo tanto en los medios de comunicación como las mismas personas cuando hablan unas con otras, ¿no? Claro, y que a ver, de pronto
sí parece que estamos en una época donde falsificar la historia está súper de moda y lo están haciendo de manera artera cualquier cantidad de instituciones y gobiernos, ¿no? Que lo puedes ver desde que desde niveles gubernamentales empiezan estas olas de vamos a cambiarle los nombres a las calles y vamos a cambiarle los nombres a las plazas o vamos a cambiarle los nombres a los acontecimientos históricos y que de pronto es terrible, ¿no? A ver, yo lo pienso, en el caso de España, que de pronto es todo lo que nos huela a Franco y a franquismo, hay que borrarlo de la memoria. Y dices, no, porque si lo borras de la memoria, que mira, qué bien que estás hoy en día enojado con Franco y el franquismo, está muy bien, pero tú no puedes pretender que no pasó. Y no puedes pretender que además, cuando nos contamos la historia de forma maniquea, todo fue malo. Fueron los malos que le ganaron a los buenos, ¿no? Los malos franquistas le ganaron a los buenos republicanos, tomaron el poder, todo es maldad, y entonces seguimos enojados, y entonces ahora vamos, como una venganza histórica, vamos a quitarle el nombre a todas las calles y plazas que tengan que ver con Franco, el franquismo y los franquistas. Y 20 años después, nadie va a saber ni quién fue Franco, ni qué fue el franquismo, y no vamos a saber qué catástrofes han ocurrido. Pasa lo mismo en México, que de pronto es, no, vamos a cambiarles porque esto se llama Gustavo Díaz Ordaz y ese hombre nos cae mal porque le echamos la culpa del 2 de octubre y entonces vamos a borrar su nombre de la memoria de la humanidad. Y entonces nunca vamos a saber lo que pasó. Cambiarle los nombres a las calles, a las plazas, a los fechas, a los acontecimientos. A ver, ya nos lo advirtió George Orwell en 1984, ¿no? Ujú. Así manipulas la memoria de la humanidad, cambiándole los hechos a los acontecimientos históricos. Y todos los movimientos, a ver, lo vemos desde el gobierno, pero también lo vemos desde estos llamados movimientos progresistas, que solo están buscando cómo alterar la verdad, cambiar la historia, cambiar los significados de todas las cosas y con eso solo logras una cosa muy importante que también nos definió George Orwell en su gran 1984. Ni siquiera es que dejes de tener una versión para tener otra. No, no, es confundirte a grado tal que no tengas ni la menor idea de qué cosa es la verdad, ni tengas la capacidad mental de buscar la verdad y que dependas por completo de lo que alguien desde el poder te diga y tú simplemente tienes que creer. Es decir, que estos movimientos de izquierda progresista del siglo XXI pues son igual de terribles que la Inquisición católica de la Edad Media y no nos Y damos cuenta de solamente eso. son ángulos diferentes, pero están haciendo el mismo papel que hacían antes. Bueno, yo lo que quiero preguntarte es, ¿qué, qué hay detrás? ¿Por qué somos tan vulnerables? ¿Por qué a pesar de que entendemos, a pesar de que leemos, a pesar de que comprendemos que hay todas esas teorías y que son falsas, ¿por qué nos dejamos llevar de esas situaciones? ¿Por qué el ser humano no es capaz de decir, stop, Ya. paro a esa situación, voy a cambiar, a buscar algo distinto? En ese Ujú. sentido, hasta qué punto es el ser humano tan vulnerable que no es capaz de ponerle un, un punto diferente a lo que las grandes masas o los grandes ideólogos o los políticos o lo que sea, el personaje que esté ahí, que esté influenciando en ese momento a la comunidad, al pueblo, al país? Pues mira, Maya, tocaste el punto medular de todo esto y afortunadamente es en torno a lo cual gira mi libro, Falsificar la Historia. Somos tan vulnerables los seres humanos porque tenemos mucho miedo. Y entonces de pronto es importante redefinirnos. También lo hago mucho en Falsificar la Historia. Tenemos esta idea de nosotros mismos que nos venimos contando desde Aristóteles, que decimos que el ser humano es un animal racional. Eso es una mentira, eso es una gran mentira. El ser humano es un animal que tiene la capacidad de hacer razonamientos, pero la inmensa mayoría de los seres humanos no hacen dichos razonamientos. Tenemos la capacidad de hacerlo, pero no lo hacemos. Tenemos la capacidad de razonar, pero razonar implica un esfuerzo y mucha gente prefiere no hacerlo porque ¿para qué razonamos? ¿Para qué razonaban los filósofos griegos? ¿Para qué razonaba Aristóteles o Platón o los ilustrados franceses del siglo XVIII? Es esta idea de que la razón te va a hacer conocer tu mente, conocerte a ti mismo y por lo tanto conocer el mundo en el que habitas y que entonces a través de la razón esta existencia en este mundo nos sea más fácil y más llevadera, porque a ver, el mundo es un lugar
pues vaya, que tiene pena, dolor, muerte y sufrimiento. A ver, también tiene alegrías y todo lo demás, pero el mundo es un lugar dual. Aquí hay pena, dolor, muerte y sufrimiento. Toda la filosofía giraba en torno a la razón te va a ayudar a habitar mejor el mundo. Si te lo traes ya a los filósofos ilustrados de la Francia del siglo XVIII, era esta idea de la razón nos va a hacer crear mejores sociedades, ¿no? Sí, Es esta ahí es confianza en la razón. cuando tú hablas que mataron a Dios, Es cuando cuando, se mata a Dios y lo peor es que nos dieron un remedio muy barato, ¿no? Porque es, no, no creas en Dios, eso es una estupidez, cree en la patria, eso es, mejor me quedo con Dios, o sea, ujú, pero fíjate, nos hicieron huérfanos de Dios los ilustrados, porque sí es esta idea de decirte, Dios es el mito con el que te han engañado en la Edad Media. A ver, eso es verdad, el Dios del que hablaban los medievales y la iglesia y la monarquía, es claro que es un pretexto para detentar el poder. Lo que está terrible de parte de los ilustrados es, como Dios fue el pretexto con el que te sometieron, entonces te arrebato a Dios y te claro, arrebato toda tu dimensión espiritual, convenciéndote de hecho, que me parece la gran falsedad de los ilustrados, que te convencen de que tener fe, tener creencias y de alguna forma buscar a Dios es una tontería, es una estupidez que solo hacen las personas tontas e incultas que no tienen capacidad de razonar, lo cual es una gran mentira. Tú puedes tener un gran conocimiento científico y una gran capacidad racional y además tener fe. Son cosas completamente diferentes. sí, Pero a ver, al final todo gira en torno a lo mismo. Tenemos miedo. Y entonces la mayor parte de los seres humanos no ejercen su capacidad racional porque encima de seres racionales, todavía en un nivel mucho más profundo, los seres humanos somos seres emotivos. Lo que realmente nos mueve en este mundo y en esta existencia son nuestras emociones. Lo que nos hace disfrutar o padecer el mundo son nuestras emociones. ujú, Nunca nos han educado bien al respecto de nuestras emociones. No sabemos qué son, no sabemos de dónde surgen, les tenemos miedo, no sabemos controlarlas. Y entonces, para eso sirven los ideólogos, ¿no? El ideólogo es un pelado que él sí razonó y él sí hizo un discurso para explicarte la realidad y tú solamente se lo compras. A ver, es una receta barata muy bonita y muy fácil porque yo ya no tengo que ser un gran filósofo, un gran pensador, no tengo que hacer constructos racionales para saber cómo darle sentido a mi vida, solo ujú, tengo que creerle su doctrina a un ideólogo. Desde los antiguos griegos hasta hoy, incluyendo las religiones, la gente prefiere entregarse a una creencia que no tenga que cuestionar que realmente razonar. Entonces, sí, somos muy frágiles y muy manipulables porque tenemos miedo y desde las religiones hasta las ideologías progresistas de moda, todas se tratan de lo mismo, de manosearte las emociones y de aprovecharse de que tú tienes miedo y no le encuentras sentido a la vida para que a través de este movimiento se lo encuentres. Entonces, bueno, falsificar la historia es para eso. pero hay dos cosas. Por ejemplo, cuando se habla de la fe, Ujú, lo dividen como una parte espiritual. ujú. Cuando se habla del razonamiento, lo dividen en la parte material. El razonamiento es el que contiene la ciencia, el que contiene las explicaciones, el que va a decirte cómo fue que llegó eso, cómo fue que pasó. Y la fe, tienes que ser espiritual para tener fe. Bueno, es que el razonamiento, la razón, la fe, perdón, la ciencia, el método científico, son para comprenderlo todo sobre el mundo. Y mal haríamos de no hacerle caso a la ciencia y al razonamiento. Necesitamos conocer el mundo. La fe es para conocer a Dios. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Son materias completamente diferentes. Lo que pasa es que el conocimiento científico nos resulta muy atractivo porque es lo más parecido que hemos desarrollado a la verdad. Y además con este detallazo del conocimiento científico de que son conocimientos comprobables. Entonces, claro, una vez que tú puedes comprobar un conocimiento y que si repites un experimento siempre pase lo mismo, que es lo que nos da la ciencia, tiene sentido que nos queramos aferrar a eso. La ciencia parece que nos va a dar verdades. Pero aún así, la ciencia nos da verdades sobre el mundo y eso, si bien puede nutrir mucho nuestra mente y nuestro espíritu, sigue dejando un hueco. Está el hueco dejado por la parte más profunda de la espiritualidad, ¿no? El hueco de Dios. Eh, y entonces ese hueco ya no se llena con conocimiento científico, ese hueco se llena con fe. Si uno quiere y si uno siente ese vacío, por supuesto, hay gente muy intelectual que con eso le basta. El tema es que no está peleada la fe y la razón, que no está peleada la creencia y el conocimiento científico, que son cosas distintas que buscan por caminos distintos
cosas diferentes. Ni siquiera hay razón para que estén peleadas, ¿no? La razón y la fe. Y sin embargo, es una de las grandes mentiras que nos contaron los ilustrados. Y fíjate qué sentido tiene, Maya, porque si yo te despojo de tu dimensión más profunda y más espiritual, Mm, quedas, si de por sí el ser humano tiene miedo, si yo te despojo de tu dimensión espiritual, vas a vivir apanicado. Y entonces yo te digo, pero no te preocupes, tu vida individual no vale nada, pero la nación a la que perteneces, el pueblo del que eres parte, la causa a la que te has sumado, la bandera que enarbolas, ¿no? El pueblo que tú conformas. Te doy estos sucedáneos baratos de Dios. Te digo cómo, a pesar de que tú eres un individuo condenado a desaparecer y a morir y a no dejar tu huella en la memoria de la humanidad, tú sí, puedes trascender siendo parte de esta ideología. Y claro. entonces, a partir de ahí, le entregas todo tu poder a los ideólogos. Y hoy en día, yo estoy convencido de que hoy en día la humanidad, los individuos humanos, estamos más molestos, más encabronados que en el resto de nuestra historia, porque todas las falsificaciones históricas que se hacen hoy desde los gobiernos, desde las instituciones, desde las redes sociales, toda la manipulación histórica siempre tiene como objetivo manipular tus emociones negativas. Es bien importante entender una Sí, eso cosa, es verdad. el que controla tus emociones te controla a ti. Eso Si es no las cierto, controlas tú, las controla alguien más. Ese alguien cierto. es tu dueño. Sí, eso te doy toda la razón. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando la gente ahora hoy en día habla de la espiritualidad, te venden una espiritualidad en donde te involucran para que tú seas la parte material, o sea, para que consigas la parte material. Muchas Sí. personas llegan y dicen, oh, si yo estudio tal cosa, voy a ser rico, ¿sí? O sea, buscan una cosa material. En ese sentido, ¿en dónde está el miedo? Bueno, pues evidentemente, y tiene mucho sentido, tenemos miedo a la carencia material. Y es curioso, ¿no? Habría que tenerle mucho más miedo a la carencia espiritual, pero tiene lógica. Es decir, yo puedo tener conflictos espirituales y ahí me las ingenio para sobrevivir toda la vida, ¿no? En cambio, pues si tengo hambre, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, entonces, claro, la carencia material evidentemente genera mucho más miedo, sobre todo en este mundo cada vez más desastroso. A ver, el mundo en el que yo nací era un mundo mucho más fácil, ¿no? Había una regla muy clara y era, si tú trabajas, te va bien. A Ujú. unos mejor, a otros peor, pero todo aquel que trabaje le va bien y sobrevive. Eso ya no es verdad hoy en día. Hoy en día, matarte trabajando no es sinónimo de que te vaya a ir bien. Entonces hay todavía más miedo. Pero entonces, claro, entre más miedo hay, otra vez tienes a los grandes líderes, ¿no? Algo que digo en falsificar la historia es, no puedes confiar en la versión que te da el que tiene el poder, pero mucho menos confiable es la versión que te da el que aspira al poder. ¿No? Porque el que está en el poder te da versiones históricas que Sí, justifican que él esté, y el que lo quiere te da versiones históricas que te encabronen a ti lo suficiente, que te frustren lo suficiente para que te subas al movimiento y lleves a cabo la revolución que va a empoderar a otra persona a la que tú no le importas nada en lo absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día hay mucho miedo y mucha violencia en las sociedades. Un buen líder, un líder maduro, un líder responsable, un líder de los que ya no existen, por lo menos no en todo el mundo de habla hispana, un líder entendería, si la sociedad está llena de miedo y de violencia, yo tengo que ver cómo le hago para ayudarlos a tener menos miedo y que seamos menos violentos. Pero ¿qué hacen sí, los líderes bananeros de hoy? Es, la gente tiene miedo, les voy a inyectar más miedo para controlarlos. sí. Porque eso es de lo que se trata todo el progresismo. El mejor ejemplo fue la pandemia, ¿no? El miedo que infundaron los medios de comunicación, la gente como se llegó a sentir isolada y todas las consecuencias que se llevó. Pero al parecer no aprendimos nada de todo esto. Pues no aprendemos nada porque además, a ver, somos profundamente egoístas, por un lado, los seres humanos, y por otro lado, no tenemos la menor capacidad de autocrítica. Seguro a ti te pasó, Maya, a mí me pasó y cómo me reía. De pronto ya está terminando la pandemia y ya sabes que hoy en día cada individuo humano que tiene una red social es un juez. Es un juez perfecto que tiene la capacidad de juzgar a todos los demás por defectos que uno asume que no tiene. Y entonces cualquier cantidad de personas diciendo tonterías, poniéndote memes, posts, frases, diciéndote cosas como ¿y tú qué aprendiste de la pandemia? O diciendo, es evidente que no aprendimos nada de la pandemia.
A mí me encanta porque cada individuo que señala a la humanidad, al colectivo, diciendo, la humanidad no aprendió nada de la pandemia, decirle, claro, y tú sí. Y tú seguro que sí, porque eso asume cada individuo humano, ¿no? Y la pandemia no era para que la humanidad comprendiera cosas, era para que tú comprendieras cosas, era para que yo comprendiera cosas, pero nadie se quiere hacer responsable de su ser a nivel individual. La humanidad no lo logró, la humanidad no aprendió. ¿Y tú qué aprendiste? Con el miedo no aprendemos, porque con el miedo, a ver, de por sí tenemos pocas capacidades críticas, Maya. Cuando tenemos miedo, renunciamos por completo a nuestras capacidades críticas y nos entregamos a cualquier gritón que pretenda dirigir a la multitud. Esa es la maravilla del miedo. Y ¿sí? por eso tenemos tanta gente infundiendo miedo e infundiendo frustración. ¿Y O sea, hoy en día, cómo no renunciar a ese miedo? O sea, cómo no renunciar a todo lo que nos infunden, todo lo que nos proponen. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a cabo? justo ahí entran, para no tener miedo, yo creo que hay dos factores fundamentales, los dos que nos dicen que se tienen que pelear, la razón y la fe. ¿A qué voy? Nuestra mente, en falsificar la historia, me dedico mucho a explicarte cómo funciona la mente, porque es importante entender cómo funciona la mente para saber cómo te quieren manosear la mente, ¿no? Ujú. Em, entonces, es muy importante comprender cómo funcionan nuestros procesos mentales. eh, y entonces, hacemos una trampa. La mente es una trampa fundamental. Tenemos memoria eufórica. Recordamos el pasado, tendemos a dos exageraciones. Recordar el pasado mucho mejor de lo que fue y entonces tener una nostalgia por algo que no pasó nunca. Ujú. Como en México, la nostalgia que tenemos por cómo éramos de maravillosos antes de que llegaran los españoles, no pasó nunca, pero está en la memoria eufórica de todos los mexicanos, ¿no? La otra es recordar el pasado mucho más terrible de lo que fue. Entonces, si tú imaginas el pasado, si tú recuerdas el pasado mucho más emocionante de lo que fue, te frustras en el presente. Si tú recuerdas el pasado mucho más terrible de lo que fue, te frustras en el presente. Pero además, cuando proyectas el futuro, la imaginación, pues también proyectas miedos. Razonar sirve para que cuando tu mente te esté haciendo estas jugadas mentales, haciéndote que tengas memoria eufórica sobre el pasado, que tú puedas razonar y entender cómo fueron realmente las cosas y entender que no hay verdaderas razones para tener miedo. También con el razonamiento puedes vislumbrar el futuro y entender que todo es un producto de tu imaginación basada en el miedo que tienes en tu memoria. La razón te puede ayudar a no tener miedo. La razón tiene límites y cuando llegas a los límites de la razón en el tema del miedo es donde la fe funciona perfectamente. Porque la fe no es tener fe en Dios, no es tener fe en dogmas, sobre todo eso, no es tener fe en dogmas, es tener fe en que todo va a estar bien. La fe es fundamental, eso es la certeza de que todo va a estar bien, de que todo va a ser favorable para ti. Una correcta mezcla de razonamiento y fe te puede hacer muy feliz. Una correcta mezcla de falsificaciones históricas e ideologías progresistas puede hacer que vivas enojado y con miedo y que entonces siempre le estés entregando tu poder a los poderosos. Y por eso es tan difícil creer que todo va a estar bien, porque la mayoría de la gente va a decir, ¿cómo va a estar bien, no? Y tiene uno que convencerse de uno mismo, tiene que llegar a convencerse de que todo está bien. Claro, bueno, porque además, a ver, cualquiera diría, sí, pero es un engaño, ¿no? Tú te convences de que todo va a estar bien y al final no estuvo tan bien. Y dices, bueno, vamos a suponer que es así. ¿Qué pasa si yo me dedico a atormentarme porque pienso que todo va a estar mal? Pues estoy sufriendo desde ahorita, antes de que todo esté mal, y hoy estoy sufriendo. Y cuando todo está mal, solo digo, se los dije a todos y sigo sufriendo. ¿De qué me sirvió? De nada. Si yo estoy convencido de que todo va a estar bien, no estoy sufriendo. Luego pasan las cosas y tal vez no están tan bien como yo pensé y me enfrento a ellas y sobrevivo y salgo adelante y sufrí muchísimo menos en el proceso. La O fe sea, sirve para sufrir menos. o sea, aceptar las cosas tal y cual se presente, sin objetar. Bueno, es que además eso es un mensaje que nos han dejado todos los grandes maestros y filósofos de la humanidad. Tu sufrimiento no viene de los hechos ni de los acontecimientos, viene de tu reacción a ellos, viene de tu Claro, negación.
Lo que te hace sufrir no es Claro la que sí. realidad, es negar la realidad. Es como tú la juzgas y como tú la percibes. Y fíjate, y falsificar la historia sirve justo para eso. Hacemos versiones de la historia que manosean nuestras emociones y si, a ver, el que entreteje y narra la historia en la que tú crees Ujú, es el que tiene poder sobre ti, porque tú no eres, como nos han contado, tú no eres tus acontecimientos del pasado, tú eres tu reacción emocional a tus acontecimientos del pasado. Las versiones históricas que te hacen vivir frustrado y enojado, da igual si son correctas o no, no te convienen, porque algo que hago mucho énfasis en falsificar la historia es, no se le debe dar carga moral a la historia. No se debe de decir esto fue bueno, esto fue malo, porque los valores han cambiado y la forma de entender el mundo y la sociedad han cambiado a lo largo de toda nuestra historia. Podemos ver el pasado y decir, ah, eso no debería de pasar hoy. Ah, sí, por supuesto, hay que aprender. Esto no debe de ocurrir hoy, pero no vamos a juzgarlo moralmente en el pasado. Simplemente vamos a entender qué cosas ocurrieron y entender otra cosa. Esto es muy estoico, lo decían los estoicos, ¿no? El tema de cuando las cosas ya pasaron, es que en serio ya pasaron, en serio ya no puedes hacer nada. Luchar contra las cosas que ya pasaron no tiene sentido. A ver, en México vemos mexicanistas, aztequistas que a 500 años siguen peleando contra la conquista. Y dices, güey, estás destinado a perder básicamente porque estás peleando contra el pasado, estás peleando contra hechos consumados. Eso no lo puedes cambiar, solo te va a llevar a vivir en la frustración. Y entonces darte cuenta que vivir en la frustración es lo más estúpido que puedes hacer porque te va a hacer muy infeliz. Y ujú. vivir en la frustración es justo lo que esperan de ti los que te introyectan estas falacias históricas y estas narrativas. Buscan que tú estés frustrado y entregues tu poder. Al final entender que el único objetivo de tu vida, de tu existencia como individuo humano, es tu total y absoluta realización. Y entender que tu total y absoluta realización no le importa a nadie más que a ti. No le importa a nadie, no le importa al líder de tu secta, al líder de tu ideología, al líder de tu partido, a tu presidente, a tu camarada, a tu gurú, a tu coach, a Ujú. todos ellos les vale madre tu realización humana, solo te importa a ti. Es Tienes que como estar un muy trabajo atento. interior. Es un trabajo bien personal y bien interior. Y claro, hay que entender que entonces el camino espiritual debe ser igual, porque el problema hoy que tenemos tanto miedo y estamos tan vacíos y nos dejaron tan huérfanos de Dios, es que también la gente se entrega al primer saltimbanqui de la realización que se le pone enfrente. Y bueno, a ver, acabamos con Vikrams, con ochos y con todos estos fraudes, ¿no? Tu camino espiritual también es personal, también es interior, también debes de razonarlo tú, reflexionarlo tú, pensarlo tú y no creérselo a los demás porque no hay nada más íntimo, personal e individual en la vida que la búsqueda de Dios. No te la puedes encargar a nadie más. Sí, pero ese trabajo interior también se basa en toda la información prácticamente que hay en la historia. Entonces, ¿cómo no caer en esa falacia de que me enfoqué aquí, me enfoqué allá, pero estoy enfocado mal? ¿Cómo poder Yo creo, distinguir? ¿Cómo poder distinguir? Eso es lo que me va a llevar, por ejemplo, a encontrar la fe. ¿Cómo voy a llegar a encontrar, bueno, la verdad, entre comillas, porque no la conocemos? la verdad no lo conocemos. A ver, hay dos tipos de verdades que estamos hablando, ¿no? Las verdades científicas, bueno, son claras, son inamovibles, entre comillas, pero bueno, son sólidas, son claras y son Mm, comprobables y por lo tanto son transmitibles. Hay que confiar plenamente en esas verdades. Toda verdad que sea transmitible eh, y demostrable, sería estúpido no creer en ella. A ver, aquí está, te lo estoy demostrando. Ese es el carácter de una verdad científica. La verdad espiritual no es demostrable, no es comprobable. Es algo de lo que solo tienes certeza tú cuando lo experimentas y no vas a poder convencer a nadie más. Eh, lo que es importante, como siempre y como he estado diciendo, es no renunciar nunca al pensamiento crítico. Y eso empieza por entender una cosa. Tú no tienes la razón, punto. Y el otro tampoco, porque nos encanta tener la razón y estamos convencidos de que nuestro punto de vista es lo más parecido que existe en el mundo a la verdad. Y no es cierto. Tu punto de vista, tu visión de los hechos no es ni la razón ni la verdad, es solo tu punto de vista. Y ya,
y el punto de vista del otro tiene tanta razón y tanta verdad como el tuyo. La única Sí, forma de vivir en paz y de generar pensamiento crítico es, a ver, yo puedo estar convencido de lo que yo te digo. Yo, Juan Miguel Zunzunegui, estoy convencido de lo que yo digo y estoy convencido de lo que plasmo en mis libros, en mis conferencias, en mis pláticas, pero en ellas mismas reitero, y yo me lo tengo que recordar a mí mismo, esto es de lo que yo estoy convencido, no es la verdad, exactamente, a eso voy. es a lo que yo llegué. Es tan paradójico que toda la información que hay, uno entra al internet, que compra los libros, que tiene acceso a bibliotecas, que tiene acceso a una cantidad de historia, ¿no? De narrativa, Ujú. como tú le dices. Y sin embargo, estamos en el punto donde no sabemos qué está bien, qué está mal. No lo vamos a saber seguramente, pero sin embargo tenemos que escoger algo de ello. Bueno, pues ahí sí, no nos queda más que la lógica y la razón, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, cosas a las que me enfrento cuando doy clases. Pues yo vivo en México, doy clases de historia de México y me enfrento a los mitos, traumas y mentiras que nos cuentan por acá. El más importante es que nos conquistó España. El siguiente es que nos contamos una versión donde decimos, qué desgracia que llegaran los españoles, porque aquí los mexicas ya lo sabían todo y era una cultura plenamente desarrollada con todos los conocimientos y no necesitábamos a los europeos. Esa es una versión de nuestra historia. Y la otra parte además nos dice, para colmo, llegó lo peor de España. Digo, lo peor de Europa. España es lo peor de Europa y eso fue lo que llegó. Qué terrible que nos hayan conquistado ellos porque es el país más atrasado. Pero luego tienes que enfrentarte a que el país más atrasado es el único que tuvo recursos económicos, científicos y materiales para atravesar un océano y colonizar un continente. Que el país supuestamente más atrasado del mundo es el primero que hace un imperio global y que el país supuestamente más atrasado del mundo es el primero que le da la vuelta al planeta. ¿Qué significa esto? Significa que España estaba lejísimos de ser el país más atrasado del mundo. Pero entonces tratamos de ver cómo lidiamos con las contradicciones. Me preguntan cosas como, oiga, profesor, ¿cómo es posible que el país más atrasado del mundo haya logrado las más grandes hazañas? Y digo, pues no, no es posible, no es posible. Me dicen, ay, entonces España, ¿cómo lo logró? Le digo, ah, porque no era el país más atrasado del mundo, punto. Los hechos ahí están. Es lo mismo cuando te dicen eh, la grandeza de los aztecas, ¿no? Y digo, a ver, eran un pueblo de chamanes del desierto de Norteamérica en un estatus de edad de piedra. Eso es lo que son. Entonces, Mm. perdón, no, no tienen conocimientos mágicos, místicos, esotéricos, son chamanes de la edad de piedra, son lo que son, esa es la realidad. La historia necesariamente es causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto, y nos inventamos cada tontería. Es como cuando decimos, ah, la Edad Media fue absolutamente oscura y no Ujú. había nada, pero afortunadamente llegó el Renacimiento. Y dices, en la historia todo es causa y efecto. El Renacimiento, glorioso y luminoso como fue, evidentemente tiene sus causas y raíces en la Edad Media. No Claro, puede ser de claro. otra forma. No brincas el tiempo en la No, no, historia. no, no, Entonces, para nada. ¿qué nos dice eso? Bueno, pues que nos dice que la Edad Media pues no fue tan oscura como nos cuentan. Esos Y son así con cada cosa. como ciclos que se van dando y que se va cambiando. O sea, una cosa lleva a la otra y nada está, digámoslo, separado lo uno de lo otro. Nada se puede separar. Sin embargo, otra vez vivimos de narrativas. Y entonces, claro, los hombres que viven en el Renacimiento, ellos son los que hacen la narrativa de decir, yo soy el epítome de la evolución, yo soy la cúspide de la evolución social de la humanidad, y yo te digo que antes de mí todo era oscuridad y todos pensaban que la Tierra era plana. Sí, pero que nos diga eso Giorgio Vasari en el Renacimiento no lo convierte en verdad. Del mismo modo que lo que te dicen los revolucionarios franceses contra la monarquía no es verdad. Es decir, claro que la monarquía tenía defectos y claro que había cosas que corregir, pero cada revolucionario hace la misma trampa y es, te exagero terriblemente el pasado, lo que ocurrió antes de mí, para justificar moralmente la guerra civil en la que maté a millones de personas y luego te exagero favorablemente el régimen que yo encabezo porque solo con esta exageración de decirte, no, hombre, la monarquía era 3 veces peor de lo que tú te imaginas y mi régimen, aunque tú no lo veas, es mucho mejor, solo así conviertes guerras y matanzas en revoluciones. Y entonces las Sí, dotas de causa y de sentido y haces que matar a 2 millones de personas parezca tener justificación.
Sí, todas las justificaciones posibles, todo lo que son cosas que son ilegales, podríamos decirlo, llamarlo, son e legales inmorales. y morales, son legales en las manos de determinadas personas que son aceptadas y se ven como algo normal y como lo que debería ser. Claro, o Eso sea, es ya muy sabes, cierto. matar está mal, pero si el Che Guevara es el que mata a alguien, pues está bien, porque el Che Guevara enarbola una causa impoluta. Eso no es Ujú, cierto. Si tu causa sí, necesita millones de muertos, tu causa no es impoluta. sí. Bueno, entonces, como para concluir, porque el tiempo se nos fue volando, no sé, es una, como podríamos hacer como una conclusión de lo que tú quieres que la gente entienda con tu libro. El Yo quiero que, mensaje que les sirva, que le lleve a algo como para empezar a ser un crítico, para empezar a decir, a cuestionarse a sí mismo, empezar con un trabajo interior para Ujú. Pues mira, eso es lo que lograr yo un busco en mi libro. cambio, porque lo queremos una evolución, olviden FAL, pues queremos algo distinto, ¿no? Bueno, algo que Queremos, señalo en este y en otros textos es la gran trampa de los revolucionarios, ¿no? Un revolucionario es un pelado que te dice, tú tienes que cambiar, tú tienes que cambiar, todos tienen que cambiar, la sociedad tiene que cambiar, yo no tengo que cambiar. O sea, el el, revolucionario quiere que todos cambien y sean como el él, ¿no? cambio se genera primero en uno, si no, no Ah, funciona. ya, a ver, la Porque la revolución es percepción va a ser transformarte a la ti. suya, no, Sí, no sí. la de no de la otra persona. Bueno, es que la revolución es transformarte a ti, porque si no caemos en la trampa de todas las revoluciones que acaban siendo, a ver, te voy a someter del mismo modo, pero con una historia distinta. Esa es la historia de todas las revoluciones. Los del medio convencen a los de abajo de romperse la madre contra los de arriba. Después de eso, los del medio llegan al poder y todo sigue igual, ¿no? Entonces, el objetivo de falsificar la historia es curioso. A ver, es un libro de historia. Con la historia como pretexto, hago mucha filosofía de la historia, me meto en temas muy psicológicos y muy espirituales. Al final, mis libros de historia tienen como objetivo que tú vivas mejor, porque así como en general se usa la historia para recordarnos los odios del pasado, porque Ujú. tristemente para eso lo usamos. Usamos la historia para recordarnos a quién odiamos, ¿no? Odio, Y yo uso, separaciones, exacto, todo lo división, posible. fragmentación, guerra. Yo uso mis Fragmentación, libros, guerra, envidia, todo lo to- que quieras. todos mis libros de historia y falsificar la historia en particular van encaminados a que hay que usar la historia para desarrollar un profundo proceso de perdón, porque sin ese proceso de perdón, ni la humanidad va a mejorar, ni tú vas a estar bien. Entonces, de falsificar la historia, a ver, pues te cuento un poquito toda la historia de la humanidad, porque cada capítulo empieza con un acontecimiento icónico Ujú, diferente. Nerón quemando Roma, mm, Constantino, soñando con Dios, en fin, sí, las bombas atómicas. Pero, a ver, desde la creación del mundo hasta la actual guerra, es un poco lo que te cuento, pero en cada episodio, con un acontecimiento histórico como pretexto, pues te busco llevar a una serie de reflexiones para que entiendas con qué estrategias se te manipula la historia y que entiendas que eso es algo que ha pasado desde el principio de la civilización, no es de hoy. Todos los imperios, reinos, gobiernos, autoridades en todas las épocas han falsificado la historia. Si siempre se ha hecho, y siempre se ha hecho desde el poder, hay que entender que falsificar la historia es un hecho, es un acto de poder que busca ejercer poder sobre ti. Lo que trata mi libro, Falsificar la historia, es que tú seas libre. Es de lo único de lo que se trata. Pero tú ok. no puedes ser libre mientras alguien esté metido en tu mente generándote tus narrativas históricas. Bueno, muchas gracias. Un Muy placer. lindo tu mensaje. Muchas gracias. Esperamos que podamos avanzar, podamos cambiar, podamos generar algo nuevo. Pues mira, supongo que sí. Si pensara que no, pues no escribiría libros con ese mensaje, ¿no? A veces es un poco frustrante porque a uno le gustaría ver cambios radicales, pero justo esa es la trampa de los revolucionarios. Eh, lo único que puedes cambiar es a ti. Y es tu único trabajo en la vida y con eso tienes, porque es muy difícil. Sí. Muchas gracias. Un placer.